Mis oídos. No, ¿cómo podemos entrar al VIP? Con la inscripción al curso del primer mes, ¿verdad? En el reglamento dice 2 meses. Dice 13 semanas. Y 13 semanas son, bueno, se puede interpretar como 3 meses y 3 meses, ¿verdad? O 2 meses y un mes de, hay que ver cómo lo hacen, ¿no? Lo que el tema uno que subí en el Classroom, ¿se necesita alguna aplicación para abrir los archivos? Sí, se necesita. Por ejemplo, les he mandado yo les mando así en este programa, les he mandado del tema uno y del tema 3 de este tema. Tienen que descargarse la aplicación de NiceMint para escritorio, la que yo estoy utilizando, o se deben descargar una aplicación, ¿no? Ya, eso ya depende de ustedes. Bueno, chicos, comencemos. Con respecto a los lípidos de membrana, lo que estábamos viendo de los lípidos de membrana, bueno, la última parte viene a ser con respecto a los ácidos grasos. Recordemos que los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas. Están formadas por cadenas de hidratos de carbono, en la cual en la posición central se van a encontrar los átomos de carbono, ¿verdad? Van a ver los ácidos grasos saturados y los insaturados. Pregunta, chicocos, ¿cuáles son los ácidos grasos saturados? Los ácidos grasos saturados se llaman así porque tienen todo su complemento de hidrógeno. Todo está completito. Mientras tanto, los insaturados se llaman así porque no tienen todos sus hidrógenos, ¿no? Ahí nos hemos quedado. Entonces, chicocos, creo que nos hemos quedado en los glicerofosfolípidos, pero vamos a comenzar de acá, ¿ok? Desde los glicerofosfolípidos. Con respecto a los glicerofosfolípidos, estos se caracterizan por ser o tener en su formulación química el grupo glicerol, por si acaso. En su formulación química vamos a encontrar el grupo químico llamado glicerol, que este normalmente consta de 3 carbonos en la región media, 3 carbonos a la cual cada carbono se encuentra unido el grupo hidroxilo. Sí, ya me acuerdo, aquí nos hemos quedado. ¿Ok, muchachos? Entonces los glicerofosfolípidos se llaman así porque tienen el grupo químico llamado glicerol. Además de que ellos van a tener los grupos fosfato, ¿no? O el ácido fosfórico también llamado. Entonces, también los glicerofosfolípidos son llamados fosfoglicéridos. Se les puede quitar la parte del lípido, no pasa nada. Son esteres de glicerol, en la cual al glicerol se le está uniendo los distintos grupos químicos. Tienen 3 grupos de hidroxilo. Pregunta, chicocos. Esta pregunta también les hice en la última clase, ¿verdad? Al hidroxilo, ¿qué se le añade para que se vuelva agua? ¿Qué se le añade, muchachos, para que se vuelva agua al hidroxilo? Ya no creo que caigan, ¿verdad? Lo que se le añade al hidroxilo para que se vuelva agua es un hidrógeno más, ¿no? Y de esa manera sería el famoso H2O, ¿verdad? El H2O. Perfecto. Los glicerofosfolípidos van a estar formados por el glicerol, dos ácidos grasos igualmente, en la cual su cabeza polar o en la región polar de este lípido vamos a encontrar el famoso grupo fosfato llamado ácido fosfórico. ¿Ok, muchachos? Este ácido fosfórico tiene carga eléctrica negativa, por si acaso. Este ácido fosfórico tiene carga eléctrica negativa, es por eso que es la cabeza polar. Recordemos, los elementos polares pueden difundir fácilmente en un medio acuoso, pero ¿cuál es la característica especial de que algo, cualquier cosa, pueda moverse fácilmente en un medio acuoso? Es que pueda formar enlaces con el agua. Y la única forma de formar enlaces con el agua es que tú seas eléctrico, ¿verdad? Entonces es por eso que la parte polar del glicerofosfolípido viene a ser el ácido fosfórico, ¿ok? ¿Cuáles son los glicerofosfolípidos más importantes o los principales? Vamos a encontrar que la mayoría de estos se encuentran en la membrana. Por ejemplo, vamos a encontrar que a su glicerol se van a unir los aminoalcoholes de colina y se va a llamar fosfatidilcolina o lecitina también se va a llamar. También a su glicerol se va a unir la serina y se va a llamar fosfatidilcerina. Se va a unir la etanolamina y se va a llamar fosfatidiletonolamina o cefalina también llamada. Y los que contienen inositol. Los que contienen inositol, los fosfolípidos que contienen inositol normalmente se encuentran en la membrana interna, en la monocapa interna. No sé si se acuerdan, chicocos, del inositol, si es que han leído el capítulo del Albers, el antiguo texto del PROPE. El inositol está presente en el famoso fosfolípido de inositol, ¿verdad? Y una vez de que este se corta, se transforma en diacilglicerol y en el IP3, ¿no? Pero bueno, tal vez lo veamos más adelante. Los que contienen inositol son también llamados fosfatidilinositoles, pero se encuentran en pequeñas cantidades en la membrana.
Estamos hablando de los glicerofosfolípidos. Pero no simplemente se encuentran en nuestra membrana. Los glicerofosfolípidos también se encuentran en la membrana mitocondrial interna y las bacterias. También se encuentran. Pero la diferencia principal entre los glicerofosfolípidos nuestros y los que se encuentran en las bacterias y en la membrana mitocondrial interna es que sus glicerofosfolípidos están formados por la unión de dos ácidos fosfatídicos. Nosotros simplemente tenemos un ácido fosfatídico fosfórico, nosotros solo tenemos un hito, pero el de las bacterias y de las membranas mitocondriales internas tienen dos cabezas, dos ácidos fosfatídicos, ¿ok? La mayoría de estos glicerofosfolípidos abundan en las membranas y a un pH fisiológico suelen tener carga gracias al ácido fosfórico, por si acaso, gracias al ácido fosfórico. Esa es una pequeña introducción con respecto a los glicerofosfolípidos, que la característica especial de esta molécula viene a ser su grupo glicerol, que está formada por tres carbonos unidos a los grupos hidroxilo. Es lo más importante que deben saber. Ahora hablemos de los esfingolípidos. Chicos, ¿por qué se llaman esfingolípidos? ¿Por qué se llaman esfingolípidos, muchachos? ¿Por qué se llaman esfingolípidos? Oh, cachito, vamos a cambiar de color. Ahí está. Porque en su molécula vamos a encontrar la famosa esfingosina, por si acaso, ¿ok? De los esfingolípidos, la característica especial de ellas es que se encuentra la esfingosina. Y pregunta, ¿cuáles son las semejanzas entre los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos? ¿Serán iguales en su forma? ¿Serán iguales, muchachos, en su forma, los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos? Sí, por si acaso, son similares. Los glicerofosfolípidos se caracterizan por tener una cabeza polar, tienen una cabeza polar, y también los esfingolípidos tienen una cabeza polar, también lo tienen. Y ambos también, muchachos, tienen dos cadenas apolares. Tanto los glicerofosfolípidos como los esfingolípidos tienen una cabeza polar y dos cabezas polares, pero de los glicerofosfolípidos, sus colas apolares son ácidos grasos. Pero del esfingolípido, ¿cuántos ácidos grasos tiene, chicos, el esfingolípido? ¿Cuántos ácidos grasos tiene el esfingolípido, chicocos? Solo tiene un ácido graso. Eso es muy probable que les pregunten, así que deben tener cuidado, ¿ok? Entonces, de los esfingolípidos, solo deben tener un solo ácido graso, por si acaso, ¿ok? Mientras tanto, ¿cuál es su otra cola polar? Su otra cola se caracteriza por estar formada por la esfingosina, por si acaso, ¿ok? Por la esfingosina. ¿Lo ven? Aquí está. Y la unión de la esfingosina con el ácido graso provocan la función de la formación de la cerámida. ¿Ok? Entonces, la esfingosina se une con el ácido graso para formar la cerámida. Esto es muy obvio que les van a preguntar, demasiado obvio. ¿Ok? Entonces, recuerden, muchachos, ¿qué es la cerámida? ¿Qué es una cerámida, chicos? ¿Qué es una cerámida? La unión de la esfingosina con el ácido graso, por si acaso. No se olviden, la cerámida viene a ser la unión de la esfingosina con el ácido graso. Y justamente el ácido graso se está uniendo al carbono 2 de la esfingosina. ¿Ok, muchachos? Ahora, de esa manera, muchachos, vamos a clasificar a los esfingolípidos. ¿Qué característica tomamos para poder clasificar a los esfingolípidos? ¿Quién se une a la cerámida? Para poder clasificar cuáles son las clases de esfingolípidos, debemos saber quién se une a la cerámida. Y entre los que se unen a la cerámida vamos a encontrar las esfingomielinas y los osoesfingolípidos, por si acaso. De los osoesfingolípidos se pueden acordar como de Winnie the Pooh, ¿verdad? ¿Han visto ese oso con diabetes, verdad? ¿Cómo se llamaba? Winnie the Pooh o Winnie Pooh, ¿no? Aquí está, este es Winnie Pooh. Este oso tiene diabetes, por si acaso. No sé, de esa manera tal vez se pueden acordar. ¿Por qué les digo esto? Porque este oso, bueno, el oso esfingolípido es también llamado glucolípido, por si acaso. Es también llamado glucolípido. Y un glucolípido no es nada más ni nada menos que un azúcar unido a una grasa, por si acaso. Gluco, azúcar, lípido, grasa, ¿ok?
Ese es su otro nombre del esfingolípido. Pero recuerden, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos clasificando a los esfingolípidos, de las cuales vamos, ¿qué característica tomamos para poder clasificar a los esfingolípidos? ¿Quién se une a la cerámida? Y además de eso, los esfingolípidos no tienen glicerol, por si acaso. Y en vez del glicerol, adivinen qué tiene. La esfingosina, por si acaso. En vez del glicerol, tienen la esfingosina, que es un aminoalcohol de cadena larga. Entonces, se dice que, como les mencioné hace un momento, los esfingolípidos son análogos a los glicerofosfolípidos. ¿Por qué? A los que acabamos de ver hace un momento. Porque tienen una cabeza polar y dos colas apolares. Pero en caso de los esfingolípidos, solo tienen un ácido graso unido a su esfingosina llamado cerámido, ¿no? Ahora vamos a ver, muchachos, cuáles son las esfingomielinas, cuáles son las esfingomielinas y cuáles son los ozoesfingolípidos. ¿Cuál es la característica de cada uno? Lo primero es que las esfingomielinas pueden ser clasificados también como fosfolípidos. Porque ahorita lo que hemos visto es un momento, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver un poquito esto. Los glicerofosfolípidos, chicos, ¿eran fosfolípidos? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Los glicerofosfolípidos eran fosfolípidos? ¿Sí o no? Sí, porque un fosfolípido se caracteriza por tener el grupo fosfato. Y aquí las esfingomielinas también son considerados fosfolípidos. ¿Por qué? Porque su grupo químico que se une a la cerámida tiene fosfato. Entre ellos vamos a encontrar su cabeza polar, la fosfocolina y la fosfoetanolamina. Es por eso que las esfingomielinas son clasificados también como fosfolípidos junto con los glicerofosfolípidos. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿dónde se encuentran normalmente las esfingomielinas? Esta esfingomielina hace honor a su nombre, porque las esfingomielinas se van a encontrar abundantemente en las vainas de mielina, en las membranas celulares de la vaina de mielina. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Esta es una neurona común y corriente. Recuerden que la neurona se caracteriza por estar formada por tres partes: el cuerpo, sus axones, perdón, sus dendritas y sus axones, ¿verdad? Los axones tienden a ser la porción eferente de la misma, mientras tanto la dendrita viene a ser la porción aferente. Ahora, envolviendo a los axones, encontramos conglomeraciones de membrana, formadas especialmente por lípido y proteína, con un cociente de 0,23, dice su texto, ¿verdad? Pero bueno. Estas vainas de mielina van a ser formadas tanto por lípidos y proteínas y van a tener como función aislar ciertos sectores del axón de la neurona. ¿Para qué los va a aislar? Para que el potencial de acción nervioso pueda tomar un impulso desde esta región hacia esta otra región. Y de esa manera va el potencial de acción o el potencial de acción nervioso parece saltar. Es por eso que estas vainas de melina son o están especializadas en la famosa conducción saltatoria. La conducción saltatoria, muchachos, hace referencia a cómo el potencial de acción nervioso viaja demasiado rápido o parece ir demasiado rápido cuando salta por estos lados, ¿ok? Estas vainas de melina tienen la función de impulsar la propagación del potencial de acción. Un ejemplo que les daría de la vida real es de los bebés. Los bebés no pueden controlar su esfínter porque sus vainas de melina, de los axones que controlan el esfínter, no están funcionando todavía. ¿Por qué? Porque esas vainas todavía no se han formado de manera correcta. Y a medida que el bebé va creciendo, estas vainas de melina se van desarrollando en el axón que controla el esfínter del bebé. Y una vez de que ya se desarrolla por completo, el bebé ya puede controlar su esfínter más rápido. Ya lo puede controlar. Dice, papi, papi, mami, popó, popó, te dice. Entonces, eso quiere decir que ya puede controlar. Esa vía de control ya está mielinizada. ¿Ok? Entonces, de esa manera, muchachos, vamos a ver de una enfermedad que menciona su texto, la famosa esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, esta es una clase de enfermedad autoinmunitaria en la cual los macrófagos, que son células protectoras de nuestro cuerpo, no reconocen las vainas de mielina. En la esclerosis múltiple, los macrófagos no reconocen la vaina de mielina y al no reconocer la vaina de mielina, la atacan. Le van a sacar la chucha. Y es por eso que esclero hace referencia a duro. Estas zonas atacadas por los macrófagos se van a volver duras por la vaina de mielina que se está perdiendo. Y eso va a provocar una lentitud en la comunicación neuronal. La persona que tiene esclerosis múltiple va a tener múltiples momentos de letargo, debilidad, no va a poder controlar muy bien su cuerpo y entre otras características.
Entonces, muchachos, esa chamba hacen las esfingomielinas, que abundan, se podría decir, en las vainas de mielina que recubren los axones de las neuronas. Ahora, chicos, vamos a hablar de los osoesfingolípidos. Pregunta, ¿cuál es el otro nombre de los osoesfingolípidos? ¿Cuál es el otro nombre de los osoesfingolípidos, chicos? El famoso glucolípido, ¿no? Recordemos que los glucolípidos son también llamados así porque tienen un grupo azucarado junto con un lípido, ¿verdad? Los glucoesfingolípidos, también llamados glucoesfingolípidos o glucolípidos, ¿ok? Estos normalmente, como tienen, por si acaso, chicos, los azúcares van a tener muchas funciones en la membrana, demasiadas. Una de ellas viene a ser la señalización celular, determina los grupos sanguíneos. Sí, por ejemplo, hemos mencionado, no sé si ustedes se acuerdan, cuando estábamos estudiando en Tortura, nos decían que los glóbulos rojos no tienen el complejo mayor de histocompatibilidad, no tienen las proteínas carnet, entre comillas. Entonces, ¿cómo reconocemos a los glóbulos rojos? Con azúcares. Nuestro cuerpo, muchachos, reconoce a nuestros propios glóbulos rojos no con proteínas, sino con azúcares en su superficie. De esa manera determinan los grupos sanguíneos y también van a cambiar en el desarrollo embrionario. Los osoesfingolípidos, a su cerámida se le une azúcares. A la cerámida de los osoesfingolípidos se le unen azúcares. Pregunta, ¿los osoesfingolípidos pueden ser clasificados como fosfolípidos? Los osoesfingolípidos pueden ser clasificados como fosfolípidos. Nel pastel. ¿Por qué los osoesfingolípidos no son clasificados como fosfolípidos? Porque no tienen el ácido fosfólico. No lo tienen, por si acaso. ¿Ok? Y además de eso, los osoesfingolípidos van a estar distribuidos en tres grupos. ¿Cuáles son esos tres grupos? Los cerebrósidos, los globósidos y los gangliósidos. Esto es muy obvio que les van a preguntar, demasiado obvio, por si acaso. ¿Ok? Es muy obvio que les van a preguntar cerebrósido, globósido y gangliósido. Esto es un chico. A ver, ¿qué les podrían preguntar? Según la clasificación de las esfingomielinas, son tres: los cerebrósidos, los globósidos y los gangliósidos. ¿Estaría bien, chicos? Es un ejemplo de esfingomielina, cerebrósido, globósido y gangliósido. Ustedes sí, los tres está bien, ¿no? Sí, de dedito, ¿no? No, los cerebrósidos, los globósidos y los gangliósidos son parte o son clasificados dentro del grupo de los osoesfingolípidos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los tres grupos de osoesfingolípidos? Los cerebrósidos. Lo primero, que a la cerámida del cerebrósido se une un azúcar, un azúcar. A la cerámida del cerebrósido se le une un azúcar. Ese azúcar puede ser glucosa o galactosa. Y estos azúcares, pregunta Chicocos, ¿tienen carga eléctrica? Pregunta, ¿la glucosa y la galactosa tienen carga eléctrica? ¿Sí o no? La glucosa o la galactosa no tienen carga eléctrica. Es por eso que el cerebrósido es un glucolípido neutro. No tiene carga eléctrica. El globósido, ¿quién se une a su cerámida? A la cerámida del globósido se le une un disacárido o un oligosacárido. Pregunta, chicos, ¿qué significa oligosacárido? ¿Qué significa oligosacárido? Chicos, ¿qué significa oligosacárido? Oligo hace referencia a poco, por si acaso. Oligo hace referencia a poco. Entonces, los oligosacáridos vendrían a ser azúcares de cadena corta, pocos azúcares, por si acaso. ¿Ok? Entonces, a los globósidos se les puede unir a su cerámida los disacáridos o los oligosacáridos. ¿Ok, muchachos? Ahora, cuando referimos a muchos azúcares, ahí sería polisacáridos, ¿no? Pero bueno. Al igual, muchachos, que los cerebrósidos, los globósidos tienden a ser neutros, por si acaso. Tienden a ser neutros, ¿ok? Ahora hablemos del gangliósido. El gangliósido, a su cerámida, además de unirse a oligosacáridos, se une el famoso ácido siálico, que les van a preguntar. Al gangliósido, muchachos, se le une el ácido siálico. Los oligosacáridos que se unen a la cerámida tienen el ácido siálico.
Y el ácido ciálico tiene una carga eléctrica negativa a un pH normal, a un pH fisiológico. Ahora, esto, muchachos, hace referencia a que el gangliósido, bueno, pues tenga carga eléctrica, ya no va a ser neutro, el gangliósido ya va a tener su carga eléctrica. Además de eso, en su texto menciona que hay más de 40 gangliósidos, donde abundan en la hemimembrana E. Es muy probable que les pregunten esto, chicos. Entonces, una pregunta de examen, ¿sí? Es una pregunta de examen. Los gangliósidos, más de 40, son abundantes en la hemimembrana E, por si acaso. ¿Ok? Chicos, la hemimembrana E, ¿mira hacia el exterior o hacia el citosol? ¿Hacia dónde mira la hemimembrana E? Obviamente hacia el exterior. Aunque no crean, eso tan sencillito, les van a preguntar, muchachos. Les van a preguntar. ¿Ok, muchachos? Entonces, los gangliósidos son abundantes en la hemimembrana E, donde abundan normalmente los gangliósidos en las células ganglionares del sistema nervioso central. Además, más adelante vamos a ver sobre esto, ¿verdad? Un cachito, cachito. ¿Cómo nos podemos acordar? Yo, mi mnemotecnia que me he inventado así rapidito ha sido de que de Winnie the Pooh le gusta, es un cerebrito el Winnie the Pooh, es un cerebro. Le gusta o anda con un globo y a la vez es un ganglio, ¿no? No sé, de esa manera se pueden acordar del oso de Winnie the Pooh, ¿no? Además de tener diabetes, ¿no? Pero bueno, recuerden, no le gusta quemar las cosas, ¿no? No le gusta quemar las cosas. Con respecto a los ejemplos patógenos de los oso-esfingolípidos, algunos de ellos sirven como entrada para que el patógeno pueda ingresar o sus toxinas. El ejemplo que da su texto es el gangliósido GM1. Este gangliósido GM1 es el receptor para la toxina del Vibrio cholerae o cholerae, como yo le digo. De esa manera, muchachos, esta toxina va a ingresar al interior de la célula provocando un aumento del adenosín monofosfato cíclico y eso hace que el sodio y el cloro abandonen la célula intestinal y todo este cloro y sodio se vaya hacia la luz intestinal, se vaya hacia la luz intestinal. Y la gran cantidad de sodio y cloro en la luz intestinal atrae el agua de las células circundantes y al atraer el agua de las células circundantes, la persona va a morir por una deshidratación y los últimos momentos de vida va a estar con una diarrea y una vomitadera horrible, por si acaso. ¿Ok? Ese es el cólera, ¿verdad? Eso es el cólera. Pregunta, esta es una pregunta obvia de examen, chicos, obvia, obvia, muy obvia. Gangliósido GM1 receptor para toxina del Vibrio cholerae. Bueno, chicos, eso es todo con respecto a los esfingolípidos. Facilito, ¿verdad? ¿Qué me dicen, chicos? Facilito, ¿no? A ver, características de los esfingolípidos. Los esfingolípidos, por si acaso, no tienen grupo fosfórico, no tienen. Son parecidos, son análogos a los glicerofosfolípidos, sí, tienen una cabeza polar y dos colas hidrófobas, pero la diferencia viene a ser que los glicerofosfolípidos tienen dos ácidos grasos y el esfingolípido solo tiene un ácido graso, ¿verdad? Un ácido graso. Y además de eso, los esfingolípidos se caracterizan por tener la famosa esfingosina, de la cual la esfingosina a su carbono 2 se une el ácido graso, ¿verdad? Y el ácido graso al unirse con la esfingosina va a formar la famosa cerámida, ¿no? La cerámida. Y la cerámida sirve para poder clasificar a los esfingolípidos, porque con respecto a quién se una a la cerámida, van a haber distintas clases de fosfolípidos, que son dos, ¿verdad? ¿Cuáles son, chicos, esas dos clases de fosfolípidos? Perdón, de lípidos, de esfingolípidos. ¿Cuáles son esas dos clases de esfingolípidos que se clasifican? ¿Cuáles son, chicos? ¿Cuáles son? A ver, escriban, 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 chicos, escriban, que les duela. La esfingomielina y los osoesfingolípidos. Escriban, chicos, aunque otros hayan escrito. Tienen que escribir ustedes, tienen que generar recuerdos. ¿Cuántos días falta para el prope, chicos? ¿Cuántos días falta para el prope? 9 días. Ya es un solo dígito, chicos. Ya está a la vuelta de la esquina. Esta es una tradición que comenzó hace tiempo, pero poquito nomás lo he hecho viril. Pero bueno. Ya sueño con qué día comenzaré la cuenta hacia atrás para que comience el prope de medicina, ¿no? 5 días, ¿no? Ah, no, falta una semana más y estos días más de fin de semana. Pero bueno, continuemos. Entonces, siempre que escucho cuánto falta para el curso básico me da ansiedad.
Es para que estudies, pues, ¿no? Porque te va a dar ansiedad porque no estás haciendo nada, pues, ¿no? Pero si estuvieras resolviendo, pues no te daría ansiedad, ¿no? Vamos a ver, chicos, ahora los esteroles. Está muy facilito. Los esteroles, muchachos, pertenecen al grupo de los esteroides, que estos esteroles se caracterizan por tener entre 27 y 29 átomos de carbono. ¿Qué les pueden poner en su examen? Los esteroles o los esteroides tienen de 26 a 28 átomos de carbono. No, no, no. Tienen entre 27 y 29 átomos de carbono. Y estos se caracterizan por tener un núcleo esterano o también llamado núcleo ciclopentanoper hidrofenantreno. ¿Ok? Bien largo su nombre, ¿verdad? El núcleo ciclopentanoper hidrofenantreno, ¿no? Pero bueno. Ahora, lo que deben recordarse con respecto a cuántos carbonos tienen los esteroles son los carbonos más importantes con respecto al colesterol. El colesterol, muchachos, es abundante en la membrana de las células animales. Va a regular, además de estar presente en la membrana, regula el grado de fluidez de la membrana, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los carbonos más importantes de su núcleo ciclopentano per hidrofrenantreno? El más importante viene a ser, muchachos, el carbono 17 y el carbono 3, por si acaso. El carbono 17 y el carbono 3 son los más importantes. Y esto deben recordar, al carbono 17 se une una famosa cadena alifática. Mientras tanto, al carbono 3 se une el grupo hidroxilo. Esto me han preguntado a mí hasta en bioquímica, por si acaso. Así que deben acordarse, esto es muy importante. Además de que estos carbonos le van a dar la capacidad o estos carbonos van a representar su cabeza polar. Es por eso que dicen que el colesterol puede tener otra cabeza polar en otro lado, pero el colesterol es anfipático, por si acaso. ¿Qué quiere decir que es anfipático? Una región le gusta el agua y la otra región no le gusta el agua, por si acaso. ¿Ok? Entonces recuerden, cadena 17, cadena alifática, carbono 3. El carbono 17, cadena alifática, carbono 3, grupo hidroxilo, grupo OH. 27, 29 átomos de carbono, 27, 29 átomos de carbono, 27, 29 átomos de carbono. Ahora, en las plantas y en los hongos, ¿está presente, chicos, esta clase de colesterol? No, el colesterol no está presente en las plantas y en los hongos. Tiene otros esteroles. Las plantas y los hongos se caracterizan por tener otros esteroles. ¿Cuáles son? El estigmasterol y el ergosterol, por si acaso. El estigmasterol, ay, no, mi lengua se ha trabado, miau. Y el ergosterol, por si acaso. Pregunta, ¿las procariotas, chicos, tienen esteroles? ¿Las procariotas, las bacterias, chicos, tienen esteroles? Esto es una pregunta frecuente de examen. ¿Las procariotas tendrán esteroles? No, ni el pastel. Es como si dijeran, ¿el Doc tiene novia? No, pucha, qué desgracia. Pero bueno. Fluidez de la bicapa lipídica. Bueno, chicos, si han leído el capítulo 11 del Albers, para esto, ustedes, va a ser muy fácil para ustedes esto. Si han leído el capítulo 11 de Albers, ¿ok? Pero aquí voy a entrar en una pequeña discusión. Fluidez de la bicapa lipídica. Vamos a ver qué tenemos. Lo primero que debemos saber es que hay cuatro tipos de movimientos de los lípidos de membrana. Hay cuatro tipos de movimientos de lípidos de la membrana. Entre esos cuatro tipos, por si acaso, chicocos, este Naismith se los ha mandado a su Classroom, de los VIPs, obviamente. Se les ha mandado también del capítulo uno, pero ustedes le pueden aumentar más cosas, ¿no? Para que lo puedan ver, se tienen que descargar en la aplicación de computadora o de aplicación. Se llama Naismith, por si acaso, ¿ok? Bueno, continuemos. Hay cuatro tipos de movimientos de los lípidos de membrana. ¿Cuáles son? La primera es la famosa flexión de las cadenas hidrocarbonadas. Sí, las cadenas se van a torcer, así como un gamer asiático, se van a torcer las cadenas, ¿ok? Otro tipo de movimiento en la membrana es la rotación, como un pollo al espiedo, van a rotar los fosfolípidos alrededor de su propio eje, como un pollo al espiedo, va a rotar, ¿no? Otra clase de movimiento viene a ser la difusión lateral. Con permisito, dijo Panchito, en la difusión lateral los lípidos se van a mover en una sola capa, por si acaso. En la difusión lateral los lípidos se mueven en una sola capa, ¿ok? La difusión lateral no quiere decir que un lípido va a pasar de una capa a la otra, por si acaso. No, 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 eso no es la difusión lateral. La difusión lateral se caracteriza porque los lípidos se mueven en una sola capa, en la misma capa. Ahora,
Con respecto a la difusión lateral, se dice que a 37 grados un lípido individual cambia de ubicación aproximadamente, ¿cuántas veces, chicos? 10 millones de veces por segundo. Chicos, ¿creen que sea este dato correcto? Yo difiero bastante, pero ¿ustedes creen que sea esto correcto? No, no creo, ¿verdad? O sea, un lípido individual cambia de ubicación 10 millones de veces por segundo. ¿Cuánta energía tendría que gastarse, no? Bueno, es algo, cuando leí, chicos, este número dije, no, no puede ser, pucha, pero quisiera averiguar, pero pues aquí en Bolivia, ¿qué vamos a averiguar? Pues esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, con respecto a la difusión lateral, se dice que los lípidos cambian de ubicación a 37 grados. Oye, gorda, cambian de ubicación cada 10.000 veces por segundo. Por si acaso, 10.000 veces por segundo. ¿Ok, chicos? Entonces, hablemos de la famosa difusión transbicapa o flip-flop. ¿Se recuerdan, chicos, qué decía esto en su texto del Albers? ¿Cuándo ocurre el flip-flop? ¿Cuánto ocurre, muchachos? En el texto del Albers, ¿qué nos decía? El flip-flop ocurre menos de una vez al mes, ¿verdad? Pero en este texto nos menciona que se da menos de una vez a la semana. Aquí dice, muchachos, en este texto ya nos debemos ubicar, ¿no? Este texto nos dice que el flip-flop o la difusión transbicapa, en la cual los lípidos pasan de una capa a la otra, ocurre menos de una vez a la semana. Menos de una vez a la semana. Perfecto. Ya hemos visto los cuatro tipos de movimientos de lípidos de la membrana. Ahora vamos a ver cuáles son los agentes que influyen en la fluidez de la membrana. La fluidez de la membrana, muchachos, ¿es importante? Sí, es importante, porque de esa manera se va a mantener la integridad de la membrana. Va a poder funcionar bien la membrana a una determinada fluidez. No puede estar ni tan líquido ni tan cristalizado o gel. Debe haber justamente un punto intermedio. ¿Y quién hace que la membrana se vuelva más líquida o más cristalizada, más dura? La temperatura. Uno de los factores responsables de que la fluidez de la membrana cambie es la temperatura. Entonces, la membrana debe tener su homeostasis de fluidez. Yo le diría eso. Debe tener su homeostasis de fluidez. Pero ahorita vamos a ver. ¿Ok, muchachos? Entonces, ¿qué es eso? Continuemos. Entonces, muchachos, con respecto a los agentes que influyen la fluidez de la membrana. Lo primero, factores que determinan su estructura y flexibilidad, la temperatura y la composición lipídica. ¿Ok? Vamos a ver cómo influye justamente la temperatura y la composición lipídica con respecto a la fluidez de la membrana. Lo primero, a bajas temperaturas disminuye la fluidez, chicos. A bajas temperaturas la membrana va a disminuir su fluidez. Obviamente, porque a bajas temperaturas la membrana se va a querer congelar. Pero para poder determinar después todo eso, debemos saber qué chuchas es el punto o temperatura de fusión. Pregunta, chicocos, ¿qué es el punto o temperatura de fusión? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? A ver, ¿cómo lo pueden escribir? A ver, a ver. ¿Qué es el punto o temperatura de fusión? ¿Qué me dicen, chicocos? ¿Qué me dicen? ¿Qué es el punto o temperatura de fusión? Uy, bueno, chicos, un cachito, estoy transmitiendo por TikTok, pero mi batería de mi celular se está acabando. Así que moral nomás. Ya está al 2%. Nos vemos con los del TikTok esta mañana. Ah, bueno, hasta el lunes. Un cachito, chicos, cachito. Se me está muriendo mi celular y necesito ver los TikToks. Un cachito, cachito. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. De cristalino a líquido. Su mejor punto de fluidez. El paso de estado de cristalino a gel. ¿Estaban cerca? Sí, está bien, el último que menciono está bien. La temperatura o punto de fusión hace referencia a qué dificultad o en qué circunstancia la membrana pasaría de cristalino, de duro. Cuando digo cristalino, chicos, hago referencia a duro, ¿ok? Pasa de cristalino a
líquido, por si acaso. ¿Entendido? Oye, ¿quién es? Daisy. Lo siento, te voy a tener que votar. Me distraes, ¿no? Me distraes. ¿Dónde está tú? Denunciar. Denunciar. Oye, ¿por qué? ¿Para qué voy a denunciarlos? Los voy a denunciar por terrorismo, ¿no? Bueno, continuemos, chicos. Entonces, la temperatura y punto de fusión. Por si acaso, cuando hablamos de la temperatura o punto de fusión, viene a ser en qué circunstancias la membrana va a pasar de cristal a líquido, por si acaso, ¿ok? Entonces, para que la membrana desempeñe una función normal, tiene que hallarse en su estado fluido. Ahora, ¿a qué hace referencia, chicos, el Tm bajo? ¿A qué hace referencia el Tm bajo? Que se encuentra, por ejemplo, acá. ¿A qué hace referencia, chicos, el Tm bajo? ¿Ya? ¿La membrana va a ser más fluida o menos fluida? A ver. Menos. Uy, ¿qué ha pasado? Pues chicos, ¿cómo se van a equivocar todos? Ya, uno puedo decir que se equivoque, ¿no? Pero todos se han puesto, se han confabulado todos, ¿verdad? Se han confabulado todos. Entonces, chicos, cuando hablamos del TM bajo, eso quiere decir que es más fácil pasar del estado cristalino al estado líquido. A eso se refiere, por si acaso. Cuando decimos que el TM es bajo, es bastante fácil pasar del estado cristalino al estado líquido. Y eso quiere decir que la membrana va a ser más fluida. ¿Han entendido? Pero ¿cuáles son las circunstancias para que un TM sea bajo? Las circunstancias son dos. Los ácidos grasos. Los ácidos grasos que tienen doble enlace y los ácidos grasos de cadena corta, por si acaso. ¿Ok? Entonces, un cachito, vamos a hacer una explicación con respecto a los ácidos grasos. Los ácidos grasos, muchachos, los ácidos grasos, hay de dos clases, ¿verdad? Los saturados y los insaturados. Pregunta, muchachos, ¿cuál de estos ácidos grasos está presente en los aceites? ¿Los saturados o los insaturados? En los aceites, lípidos aceitosos, lípidos de líquido, ¿no? Se encuentra el insaturado, por si acaso, ¿ok? El insaturado, ¿entendido? Mientras tanto, el saturado se encuentra en las grasas que son más, se podría decir cristales o geles, ¿ok? ¿Cuál de estos? Bueno, ya, esa es la primera característica. Los insaturados, ¿cuál tiene doble enlace, chicos? ¿Los insaturados o los saturados? ¿Cuál tiene un doble enlace, chicos? ¿Los saturados o los insaturados? Los insaturados. ¿Por qué los insaturados tienen un doble enlace? Los insaturados se caracterizan por tener un doble enlace porque no tienen su complemento completo de hidrógeno. Por eso se llama insaturado. Insaturado. No está saturado de hidrógeno. Le falta hidrógeno. Y al faltarle hidrógeno generan un doble enlace. Mientras tanto, los saturados tienen todos sus enlaces simples porque como está saturado de hidrógeno, no le falta ninguno. Entonces, todos sus carbonos tienen enlaces simples. Y justo el ácido graso insaturado, al presentar un doble enlace, se choquea, ¿verdad? No es recto, se flexiona, ¿verdad, chicos? ¿Qué me dicen? ¿O cuál ácido graso se encuentra flexionado? ¿El ácido graso saturado o el insaturado? El insaturado. Perfecto. Ya, esa es una característica, chicos, que hace que el TM baje o aumente. A ver, vamos a ver si han entendido. Un TM bajo. Un TM bajo hace referencia a que hay bastantes ácidos grasos insaturados
¿Sí o no? Un TM bajo hace que haya bastantes, se refiere a que haya bastantes ácidos grasos insaturados en la membrana. Sí, porque cuando decimos que el TM es bajo, eso quiere decir que es mucho más fácil pasar del estado cristalino al estado líquido. Entonces, una de las características de esto es que en la membrana abunde el ácido graso insaturado, porque si hay demasiados ácidos grasos insaturados, la membrana va a ser difícil de cristalizar o de volverse gel, porque los ácidos grasos insaturados hacen que la membrana sea más líquida, por si acaso. ¿Han entendido, verdad? Pero cuando decimos que el TM es alto, cuando decimos que el TM es alto, eso quiere decir que hay muchos dobles enlaces, muchos ácidos grasos insaturados. ¿Qué me dicen, chicos? Cuando decimos que el TM es alto, eso quiere decir que hay muchos ácidos grasos insaturados. A ver, a ver, a ver, a ver. Me está diciendo que el TM es alto y me dices también de que hay muchos ácidos grasos insaturados. El TM alto hace referencia a que es difícil pasar del estado cristalino al estado líquido. Es difícil. Pero si me dices que hay bastantes ácidos grasos insaturados, eso me quiere decir que es fácil pasar del cristalino al líquido, ¿verdad? Entonces está mal esto, está mal. Un TM alto hace referencia de que hay bastantes ácidos grasos saturados. Saturados. Ah, ya, ya, ya. Entonces, cuando me dices que el TM es alto, me quieres decir que es difícil pasar del estado cristalino al estado líquido, es mucho más complicado. ¿Y cuál es el determinante de esto? Que haya bastantes ácidos grasos saturados. ¿Han entendido, chicos? ¿Han entendido? ¿Han entendido, chicos? ¿Han entendido? Ahora vamos a hacer con los ejemplos de las cadenas largas y las cadenas cortas, por si acaso. ¿Ok? Chicos, no dibujen en la pantalla, me distraen. Por favor, no dibujen en la pantalla. Oye, ya sé cómo se siente el docente. Pucha, ¿no? Sí, le comprendo a los docentes. Pero bueno, continuamos. El que dibuja en la pantalla es gay, menos yo, ¿verdad? Entonces, entonces, chicos, con respecto a los ácidos grasos, la longitud de la cadena. Un TM, un TM bajo hace referencia a que hay ácidos grasos de cadena corta o de cadena larga. ¿Qué me dicen, chicos? Un TM bajo hace referencia a que en la membrana hay bastantes ácidos de cadena corta o de cadena larga. De cadena corta. ¿Por qué? Los ácidos grasos de cadena corta, muchachos, hacen que haya menos interacción entre los lípidos de la membrana, menos interacción entre los lípidos de la membrana. Ok, chicos, y al haber menos interacción, obviamente la membrana va a ser más fluida. Es por eso que los ácidos grasos de cadena corta se abundan en la membrana. Eso significa que el TM va a ser bajo, porque va a ser más fácil pasar del estado cristalino gel al estado líquido. Pero en contraste, ¿qué pasa si los ácidos grasos son de cadena larga? Los ácidos grasos, al ser de cadena larga, van a tener más capacidades de interactuar entre ellas. Y al interactuar entre ellas, la membrana va a ser más sólida, va a ser más cristalizada. Y eso hace referencia a que el TM es alto, por si acaso. El TM es alto. Espero que hayan entendido porque esto es muy obvio que les van a preguntar, chicos. Es muy obvio que les van a preguntar. ¿Ok? Entonces, punto o temperatura de fusión. Para que una membrana desempeñe una función normal, tiene que hallarse en su estado fluido. La temperatura superior a su T. La temperatura debe ser superior al T. Con respecto a la composición lipídica, lo que les acabo de explicar, el valor de TM bajo hay más Ay, conchita, en mi momento nocturno. Ahora sí, el valor de TM bajo hay más probabilidades de ser líquido. Con respecto a los datos, los ácidos grasos, ya hemos visto, tienen dos características, su cadena, una longitud de cadena hidrocarbonada, el valor de TM bajo.
Cuando el valor de TM es bajo, eso quiere decir que los lípidos tienen una cadena corta. Y al tener una cadena corta, se reduce la tendencia a la interacción entre las colas, dificultan el empaquetamiento que supone el paso al estado de gel. O sea, muchachos, de que ya no va a ser posible que la membrana se vuelva gel fácilmente. Dificulta el paso al estado de gel, ¿ok? La otra característica que les acabo de mencionar es el grado de insaturación. Mientras más ácidos grasos insaturados haya, el valor de TM va a ser bajo. Las cadenas dobles o enlaces cis también llamados van a introducir giros de 120 grados, ¿verdad? Y eso también va a dificultar el empaquetamiento que supone al estado de gel. Ya les expliqué esta parte. Ahora, esto, muchachos, o sea, cambiar la forma del ácido graso para regular la fluidez de la membrana es trabajo de las bacterias y de las bacterias y de los hongos, sino no de las bacterias y de los, ay, no me acuerdo el otro, pero es de las bacterias. Chicos, nosotros, ¿cómo controlamos nuestra fluidez de la membrana? ¿Haremos lo mismo? No, por si acaso. Su texto no especifica eso, pero bueno, igual tienen que saberlo. Con respecto a nosotros, ¿cómo regulamos nuestras células animales, el grado de fluidez? Los animales van a regular con respecto a la presencia de esteroles, la adición del colesterol especialmente. Este es un dato que les van a preguntar. El colesterol al 50% de todos los lípidos. El colesterol está presente en la membrana en un 50%, por si acaso, imagínense. O representa el 50% de todos los lípidos de la membrana. Eso es demasiado. Representa aproximadamente el 50% de todos los lípidos de membrana. Ahora, con respecto a su texto, menciona que el colesterol tiene una función dual, ¿verdad? Funciona tanto en temperaturas altas como en temperaturas bajas. Colesterol al 50%. Presencia en la membrana tiene un doble efecto. Frena la fluidez a temperaturas altas, previene la cristalización por disminución de la temperatura. Tiene un efecto dual. Disminuye la fluidez y dificulta su congelación. Pregunta, chicos, estamos en la axila de un pingüino. ¿Qué hacemos? ¿Añadimos más colesterol o menos colesterol? ¿Qué me dicen, chicos? Estamos en la axila de un pingüino. ¿Añadimos más colesterol o menos colesterol? ¿Añadimos colesterol o quitamos el colesterol? Estamos en la axila de un pingüino, chicos. Está haciendo mucho frío, ¿no? Más, ya, más, ya somos más. A someternos nunca más. Por si acaso, chicos, la gran cantidad de colesterol que le añadimos a la membrana, eso reduce su fluidez. Así como yo, chicocos, estoy lleno de colesterol y yo no estoy bien fluido, ¿no? Estoy gordo, no puedo correr, chicocos. Yo peso 170 kilos. Entonces, yo tengo mucho colesterol. ¿Puedo ser fluido, chicos? Según su lógica. Yo tengo bastante colesterol. ¿Soy fluido, chicocos? Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces, mientras más colesterol le pongamos a la membrana va a ser menos fluida. Mientras menos colesterol tenga la membrana va a ser más fluida. ¿Ok? Ahora, volvamos al ejemplo. Estamos en la axila de un pingüino. Está haciendo mucho frío. Obviamente a la membrana le tenemos que quitar el colesterol, porque al quitarle el colesterol, la membrana va a ser más fluida. Y de esa manera va a contrarrestar el frío en la axila del pingüino. Y la membrana no se va a cristalizar, porque va a ser fluida. ¿Ok? Depende si somos bacterias o no en el ejemplo. No, ahora es el ejemplo de somos la célula animal, ¿no? La de la axila. Somos un adipocito de la axila, ¿no? Somos un adipocito. Pero cuando somos bacterias, ahí sí regulamos, por si acaso, son las colas, ¿ok? Ahí sí regulamos. Es otra manera de regular la fluidez. Pero eso no lo dice su texto, así que continuemos nomás. No se compliquen la vida. Continuemos. Entonces, chicos, estamos en Brasil. Somos un brasileño que juega fútbol, ¿verdad? Está haciendo mucho calor.
¿A nuestras membranas aumentamos colesterol o reducimos colesterol? A nuestras células. Somos un brasileño jugando fútbol, ¿verdad? Obviamente, como está haciendo demasiado colesterol, vamos a añadirle más, perdón, como está haciendo mucho calor, vamos a añadirle más colesterol, porque vamos a hacer que la membrana sea menos fluida, pero la temperatura lo va a querer derretir. Y ahí vamos a encontrar un punto medio para que la membrana no se desdita por completo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, los esteroles no simplemente van a cambiar en eso, en la fluidez de la membrana, también disminuyen la permeabilidad de las membranas, dificultan el paso a través de solutos. ¿Y dónde se quedan los colesteroles o los esteroles? Se van a quedar en los espacios dejados por los ácidos grasos insaturados. Se llenan los huecos transitorios que forman las cadenas hidrocarbonadas, ¿no? Y eso es todo con respecto, chicos, a los agentes que influyen en la fluidez de la membrana. Facilito, ¿verdad? Mucho esta me falta. Alteración de la fluidez de la membrana. Bueno, lo voy a hacer este fin de semana. Listo, chicos. Hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Está fácil, ¿verdad? ¿O está difícil, chicos? Por si acaso, la siguiente semana estamos viendo detalladamente todo esto. Así que no nos estamos saltando nada. Y vamos a acabar la siguiente semana este tema y listo, está bien explicadito, bien bonito, ¿verdad? Doc, ¿habrá algún examen más para los que no son VIP? Sí, les voy a mandar un examen de cada tema, no se preocupen, pero para los VIP les voy a mandar 5 exámenes de cada tema, ¿no? Listo, chicos, se me cuidan, nos vemos directamente el lunes. El lunes nos vemos, chicos. Quiero ser VIP. Me escriben a mi número, chicos. Si gustan, este es mi número. Les mando toda la información, ¿verdad? Acepto pagos por QR, Tigo, Money, PayPal, Bitcoin. Uy, el Bitcoin está barato, ¿no? Doc, ¿avanzamos Morfo? Sí, vamos a avanzar la semana que viene. Lunes, miércoles y viernes. Vamos a avanzar la semana que viene el capítulo 9 de Morfofunción. Mañana, ¿a qué hora estará, Doc? No, mañana no tiene la oficina. Me voy a quedar en mi casita haciendo la chamba. Los VIP. Listo, chicos, se me cuidan. Lunes, directamente desde las 10:30 hasta las 2 de la tarde. Se me cuidan, muchachos. Hasta prontito. Vayan a repasar, repasen, hagan el examen. Se cuidan, chicos. Chao, chao.